buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Una de las principales noticias políticas que nos dejaban los últimos días está relacionada con esa decisión que ha tomado el Partido Nacionalista Canario de romper su alianza con Coalición Canaria. No van a concurrir juntos a las próximas elecciones del 28 de mayo, una alianza que está sellada desde el año 2013, aunque la realidad es que el Partido Nacionalista Canario participó en la fundación de Coalición Canaria y son muchas las cosas que les unen. Sin embargo, hoy vamos a conocer las que han llevado a separar a estas dos históricas formaciones nacionalistas de la mano de Rafael Hernández Álvarez, que es también un histórico miembro del Partido Nacionalista Canario, que también ha estado lógicamente dentro de Coalición Canaria, forma parte del Comité Insular, del Ejecutivo Insular del Partido Nacionalista Canario y también del Comité Electoral de la Formación Nacionalista. Rafael, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David, gracias por la invitación. La verdad es que era la noticia, insisto, ha sido una de las noticias importantes porque al final llega muy cerca de las elecciones y genera también o reabre un debate interesante dentro del nacionalismo, pero es la primera pregunta, ¿por qué han decidido romper con Coalición Canaria? Hombre, entenderás de que no es una razón la que provoca la ruptura, sino es la suma de muchísimas cosas, pero yo diría que la principal es que nosotros seguimos pensando que Canarias es un todo y Coalición Canaria piensa que Canarias es simplemente la suma de islas. El insularismo está arraigándose, yo creo que excesivamente en Coalición Canaria, y eso es un concepto de Canarias que no comparte el Partido Nacionalista Canario. Nosotros vemos a Canarias no como la suma de 8 islas, sino como la conjunción de esas 8 islas, donde el mar no es algo que nos separa, sino algo que nos une, porque es el camino que tenemos los canarios para ir de una isla a otra. Para una persona de la península, del centro de Europa, de cualquier sitio, llegar al mar es encontrarse con el final. Para un canario llegar al mar es encontrarse con el principio, con lo que nos va a llevar hacia la otra tierra que está enfrente. Nosotros desde aquí, desde esta zona, vemos la isla de Gran Canaria. Los que vivimos en el norte vemos la isla de La Palma, y para mí el mar desde el norte es simplemente el medio que me permite llegar a La Palma. La suma de las 8 islas, las 7 que éramos hasta hace poquísimo, y la consideración de isla que la ha conseguido La Graciosa no hace mucho tiempo, la suma de todas nos conjuntamos de manera de que Canarias es un territorio diverso, plural y perfecto para vivir los canarios y quienes quieran vivir con nosotros, por supuesto. Al final, Rafael, el nacionalismo comienza en Canarias a través del desarrollo de las sensibilidades insulares. Es verdad que después Coalición Canaria nace precisamente para intentar aunar todas esas sensibilidades insulares y dar, digamos, ofrecer un proyecto de nacionalismo conjunto, que es un poco esa idea que usted acaba de desarrollar en la mesa. Sin embargo, ¿hasta qué punto realmente Coalición Canaria ha llegado a ser en algún momento un partido que ha dejado de lado el insularismo para defender un concepto regional de archipiélago, de un todo, como ustedes dicen? Hubo un momento, cuando se crea Coalición Canaria en el año 93, en el que se suman partidos nacionalistas de diferentes ámbitos ideológicos. Te quiero decir, desde más o menos a la izquierda, centro, más o menos a la derecha, las AIC, que era la suma de los insularistas, estuvo ICANN, estuvo el Partido Nacionalista Canario en la fundación en el año 93. La idea era, y es una idea que yo sigo compartiendo y que los nacionalistas de verdad queremos seguir intentando, era la unión de todos los nacionalistas bajo la sigla del gran partido que es Partido Nacionalista Canario. Por ponerte 2 pinceladas sobre el Partido Nacionalista, creado el 30 de enero de 1924, junto al Partido Socialista, somos las 2 fuerzas políticas históricas de más historia de esta tierra. Están a las puertas del centenario. Estamos en las puertas del centenario, estamos a meses de celebrar el centenario. Tú fíjate si eso fue importante, que Canarias inicialmente, a principios del siglo XX, años 1900 y poco, era una sola provincia. Qué casualidad, el Partido Nacionalista Canario se crea el 30 de enero de 1924 y 3 años después un dictador como era Primo de Rivera decide separar a Canarias en 2 provincias. No puede haber algo de relación entre eso. Es que estaba teniendo demasiado auge el sentimiento nacionalista canario, es que en esa época tenía importancia e implantación en la sociedad canaria el sentimiento de nación, que le podíamos pedir la independencia a España,
antepasados de esa época, igual la podrían pedir, o estaban sonando esas cosas y el dictador Primo de Rivera dice, bueno, aquí utilizar la máxima bélica, ¿no? Divide y vencerás, nos dividió en dos, nos dedicamos a enfrentarnos entre nosotros, se acabó el problema para el Estado español. Y ahora mismo lo que no podemos caer los canarios es en separarnos por islas para crear aún más división. Tenemos que unirnos, el mar tiene que ser lo que nos una, el sentimiento tiene que ser lo que nos una, y el complemento que cada isla es a la otra es lo que nos tiene que unir, es lo que nos tiene que unir para que Canarias sea un todo, una nación, y que tenga unas expectativas de futuro realmente como las que Canarias se merece. Pero ¿hasta qué punto, que era la pregunta, Rafael, realmente ha habido una coalición canaria en algún momento que defendiese ese concepto? Te decía que inicialmente sí era así, pero luego se empiezan a producir desvinculaciones del proyecto. Y recuerda que en un momento, unos años, por medio, el PNC estuvo fuera también de Coalición Canaria, que luego se volvió a incorporar. En 2013, tú citaste ya esa fecha como ese momento de renovar la incorporación del PNC a Coalición Canaria. Los herreños se acaban de ir también. En Lanzarote, pues Coalición Canaria ha perdido una fuerza impresionante. La Gomera... ¿Y qué queda de Coalición Canaria? Pues fuerza en una isla principalmente, que es la de Tenerife, pero no es importante la fuerza que tenga, sino, también Román Rodríguez, que estaba dentro de Coalición Canaria con ICANN, toda la gente que vino con él, Carmelo Ramírez y toda la gente que vinieron con él, se han separado también, se separaron hace años, con lo cual cada uno se ha ido construyendo su pequeño reino insular. Y eso es algo con lo que el PNC no comulga. El PNC lo que quiere es la defensa de Canarias en su totalidad y en su integridad. Sin embargo, la sensación, Rafael, viendo un poco también, probablemente provocado por el sistema electoral que tiene Canarias, es que vamos hacia unos insularismos cada vez más potentes. Lo digo en el sentido de, vemos el modelo político que ha desarrollado Casimiro Curbelo en La Gomera, que ha conseguido muchísimo poder con un proyecto insular que ahora está intentando desarrollar en otros lugares, pero que nace con una naturaleza insular. Yo he escuchado al presidente de la agrupación herreña independiente decir que uno de los motivos por los que salen de Coalición Canaria es porque quieren también buscar un modelo similar al de Casimiro Curbelo, y al final eso lo que nos lleva a una vuelta del fortalecimiento de los insularismos, y no sé hasta qué punto tiene cabida un discurso como el que ustedes promueven en la realidad electoral actual de Canarias. No sé qué cabida tendrá, yo tampoco. Tendremos que averiguarlo el día 28 de mayo, que creo que es el día de las elecciones, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que eso que está ocurriendo está frontalmente en contra de lo que son nuestros postulados, no tanto ideológicos, pero sí de concepto de nación, de concepto de Canarias. Eso está totalmente en contra de nosotros, en contra de lo que nosotros pensamos. El PNC desde su fundación en 1924 lo ha ido renovando siempre. Creemos en una Canarias única, unida. Todos somos hermanos aquí. Es como la anécdota del que te critica a tu hermano o porque te ve pelear con él y dice, no, pero mira, yo puedo pelear con él porque es mi hermano. Ahora tú desde fuera no me lo vengas a atacar. Yo saltaré a defender a cualquier majorero, a cualquier persona de Lanzarote, a cualquier persona de Gran Canaria, de La Gomera o de La Palma o del Hierro, si alguien de fuera me lo viene a atacar. Yo, como es mi hermano, le puedo decir algo, porque es lo que pasa entre hermanos. Nos podemos discutir y después nos echamos la mano por encima, el vaso por encima, y seguimos viviendo juntos y compartiendo mesa. Y eso es lo que tenemos que lograr en Canarias. Esta situación que me comentabas de los Homeros, de Casimiro o del Hierro, de separarse y hacerse fuerte en la isla, ¿qué es lo que va a provocar? Pues que incluso gobernar Canarias sea más difícil. ¿Por qué? Pues porque después, ¿quieres mis votos? Tanto para mi isla. No me importa lo que le pasa a la de enfrente. Mi isla. Y a eso no podemos llegar. Tenemos que llegar a ser todos iguales. ¿Y eso cómo se consigue? Lo digo porque es que al final la tendencia es esta que estamos hablando. Es que la tendencia la tenemos que imponer los que tenemos responsabilidades políticas. Tenemos que educar a nuestro pueblo, tenemos que llevar a la mente de nuestro pueblo y al corazón de nuestra gente el que Canarias es una sola. Yo me tengo que alegrar porque Gran Canaria tiene unas grandes comunicaciones, un eje de comunicaciones perfecto desde Agaete hasta la playa de Mogán, porque tiene una circunvalación de Las Palmas que es una maravilla. Me alegro enormemente de que el Hierro
tenga una dependencia de las energías cada vez más sostenible. Me alegro enormemente que La Gomera esté intentando hacer lo mismo. Me encanta Fuerteventura por sus playas, su clima y porque en invierno puedo ir a tomar el sol, mientras en el norte de Tenerife, donde vivo, en invierno no puedo ir tanto a la playa. Viva donde viva, me tengo que alegrar de las cosas del de enfrente. Tenemos los canarios que convencernos que si el gobierno de Canarias le hace un colegio al sur de Gran Canaria es porque lo necesita. Si no te lo hace en La Gomera es porque no lo necesita. No me pidas un instituto nuevo en La Gomera, voy a poner de nuevo el ejemplo de La Gomera, sí, en San Sebastián de La Gomera, porque no, simplemente por equilibrar la inversión entre La Gomera y Gran Canaria. No, por favor, a La Gomera dale lo que necesita, al Gran Canaria lo que necesita. El Hierro debe tener lo que necesita y todos juntos tenemos que tener una Canarias más importante. Al final esa tendencia, digamos, que está teniendo la política canaria en ese sentido, ¿cree que fortalece a aquellos partidos que desde Madrid buscan implantar o mantener un sistema centralista en el que las comunidades autónomas o las regiones tengan un menor desarrollo de su soberanía y de su autonomía? Ya te contaba antes que cuando la época de Primo de Rivera se asustan en Madrid por eso, y ahora le estamos haciendo el juego, porque mientras nosotros estemos peleándonos isla con isla a ver quién saca más y dónde consigo yo más inversión para mi gente, mientras yo esté en esa lucha interna, me olvido de que soy una colonia española. ¿Sí? Volviendo al hito, digamos, de esa ruptura con Coalición Canaria, porque al final, claro, si nos podemos poner aquí a hablar de nacionalismo y estar horas y horas, es un debate precioso. Y necesario, además, yo creo que es un buen momento y quizás una de las cosas que tiene este paso que ustedes han dado es que obliga a muchos a tener que hablar de nacionalismo. Yo creo que eso es importante, pero sí que es verdad también que al final alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué ahora esa ruptura con Coalición Canaria? Usted decía, bueno, porque hay una vuelta al insularismo, pero ¿qué diferencia tiene esta Coalición Canaria de 2023 de la de 2019? Porque al final los líderes se han renovado poco en Coalición Canaria y ya en 2019 era Fernando Clavijo la imagen visible, la cabeza de Coalición Canaria, igual que sigue siendo ahora. ¿Qué ha cambiado de 2019 a ahora? Que si llegamos a estar en Coalición Canaria en este momento, un representante del PNC no estaría en esta mesa hablando contigo. Necesitamos podernos dirigir al pueblo. Necesitamos poder llegar a los hogares de los canarios. Pero en 2019 también, supongo. Sí, pero no teníamos la posibilidad de hacerlo porque nuestro portavoz era de Coalición Canaria. Nuestro portavoz, nuestro vocero, las personas que nos representaban a todos, Fernando Clavijo, Rosa Dávila, que va a ir ahora al Cabildo, o Carlos, cuando fue el presidente del Cabildo, cuando en una entrevista, en unas elecciones en el año 19, hubo un miembro del PNC hablando. No creo. Necesitamos tener nuestra propia voz, porque tenemos nuestros propios argumentos, nuestro propio concepto de Canarias, del cual cada vez se aleja más Coalición Canaria. Pues tenemos que empezar a decirlo. Ya sea con respecto a estas elecciones, y corremos un riesgo grandísimo, corremos el riesgo de quedarnos fuera de todas las instituciones, porque estamos a muy pocos días de las elecciones, los plazos empiezan a correr, las listas electorales hay que presentarlas del 19 al 24, y esto para el PNC no es cómodo. Quedarse en la calle sin llavín, por decirlo como se dice popularmente, porque en este momento el sacrificio, el trabajo que nos exige a nosotros es muy importante para poder presentar. A lo mejor logramos presentar 10 o 12 candidaturas de las más de 100 que se presentarán en Canarias a los diferentes ámbitos institucionales. Por cierto, en ese contexto ustedes han denunciado lo que consideran que son triquiñuelas de Coalición Canaria para impedirles acudir de forma independiente a los comicios del 28 de mayo. ¿A qué se refieren? Sí, hombre, es que, claro, para tú poderte presentar a las elecciones tienes que estar registrado en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Nosotros allí, como éramos miembros de una coalición, estábamos como miembros de esa coalición registrados. La coalición está registrada. Un partido que pertenece a una coalición simultáneamente no se puede presentar en la coalición y por fuera de ella. O sea, no se puede, eso está prohibido por la ley. En este momento son triquiñuelas que ha utilizado Coalición Canaria, pero yo le estoy agradecido. ¿Por qué? Porque si ellos no llegan a hacer la consulta que hicieron a la Junta Electoral, que la Junta Electoral les contestó y nos ha mandado copia de la respuesta a nosotros, recordando que el mero hecho de que un partido acuerde unilateralmente desligarse de una coalición no es suficiente para presentarse. Necesitamos que esté
tomada nota y separada esa coalición, o separados nosotros de la coalición, en el registro de partidos del Ministerio del Interior. ¿Y eso lo han hecho ya? Eso lo hicimos desde el día 3 en la notaría, en una notaría de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro presidente y el secretario general levantaron acta del acuerdo por unanimidad que había tomado el Consejo Político del PNC la semana anterior. El martes, el día 4, se mandó telemáticamente al Ministerio del Interior y además se entregó copia en la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria al Ministerio del Interior, y en este momento lo que estamos esperando es que el Ministerio del Interior nos mande la certificación de que ya ha tomado nota y ya el PNC no está dentro de Coalición Canaria, para poder presentar listas sin problema ninguno. ¿La idea es ir de manera independiente o no descartan explorar posibles alianzas o acuerdos con otros partidos nacionalistas que no sean Coalición Canaria? Nosotros la idea es presentarnos solo, aunque eso exige, como te decía, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y en este momento, pues, ¿a cuánto estamos? ¿A 5 días de presentar las listas? Pues es una complicación de verdad. ¿Y realmente merece la pena este paso que han dado? Lo digo porque a lo mejor muchos dirían, oye, es que si seguimos con Coalición Canaria, a lo mejor, si Coalición Canaria gobierna... No, si lo hiciéramos por los puestos, pues simplemente había que luchar. Pues Coalición Canaria te ofrece, pues no sé, el 13 al Ayuntamiento de Santa Cruz. Y alguna dirección general si gobiernan en el gobierno de Canarias. Si fuera por eso... Sí. Si fuera por eso le pregunto, ¿merece la pena entonces? No, es que por eso merecería la pena ir Coalición Canaria. Pero ¿merece la pena Canarias? Si merece la pena Canarias, merece la pena el sacrificio del PNC. ¿No tenían que haber tomado esta decisión teniendo en cuenta esto que estamos hablando antes? Posiblemente sí, pero el PNC ha estado inmerso en un proceso que ha durado muchos meses de renovación. Como sabes, se celebró un congreso hace algo más de un año donde el nuevo presidente Francisco Espino, hay una nueva ejecutiva nacional canaria del PNC, hay una nueva ejecutiva insular en Tenerife, hay una gestora en Gran Canaria. Estamos intentando afianzar el partido, anclarlo en la sociedad y que el PNC vuelva a ser el gran partido de referencia nacionalista en Canarias que fue. En ese nuevo PNC, ¿qué posición ocupa un histórico como es Juan Manuel García Ramos? Es nuestro presidente de honor, una gran persona, un gran político y un gran nacionalista. ¿Pero todavía tiene, digamos, poder de decisión dentro del partido? Todavía tiene poder de decisión y todavía tiene poder de opinión, por supuesto, y es una persona a la que nosotros acudimos cada vez que nos vemos un poquitín apurados. ¿Y está de acuerdo con este paso que han dado? Sí está de acuerdo, sí está de acuerdo. No sé si vieron el artículo que escribió ayer en el Diario de Aviso, y se puede leer que él está de acuerdo con todo lo que se ha hecho, porque sigue en los mismos postulados que estaba. En los postulados de que Canarias se merece cualquier sacrificio. ¿Hasta qué punto han perdido músculo, digamos, en estos casi 9 años que llevan con Coalición Canaria, digamos, en esa alianza electoral? Muchísimo. Hemos perdido muchísimo músculo en ese tiempo y ahora nos costará mucho recuperarlo, como siempre. Siempre que pierdes músculo luego te cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la idea inicial, y la podemos recordar, tirar a las hemerotecas, ¿no? Era todos los que nos unimos en el 93, la idea era que Coalición Canaria durase un tiempo limitado, unos añitos, y que posteriormente pues todos los nacionalistas nos uniéramos bajo las siglas del PNC. Unas siglas importantes, Partido Nacionalista Canario. No hay otro, histórico, 100 años dentro de nada. Y esa idea se abandona. El primero que la abandona es Román, que se marcha. Los segundos que la abandonan, pues otros movimientos pequeñitos que ni se notaron. Ahora el PNC, porque no se comparte el concepto, y los herreños por todo lo contrario. Nosotros porque queremos que Canarias sea una nación, todos juntos, uno solo, y los herreños porque quieren que la isla tenga fuerza. Y la isla puede tener fuerza, puede tener toda la fuerza del mundo, pero sin olvidarse que nuestra tierra se llama Canarias. ¿Hasta qué punto puede ser, digamos, el pegamento que una a las fuerzas nacionalistas, el interés? Antes, fíjese, usted, voy a coger un ejemplo que me daba antes de empezar la entrevista, y me hablaba que al final esto son como dos ejes, ¿no? Digamos, un eje horizontal, que es el eje ideológico, izquierda, derecha, centro, y el eje vertical, que va en este sentido con el tema del centralismo, cuanto más centralistas son los partidos o cuanto más independentistas son. ¿Hasta qué punto puede ser el pegamento solamente el eje vertical
de los partidos nacionalistas. Lo digo porque Coalición Canaria, cuando nace, usted lo explicaba antes, había partidos de diferentes ideologías en cuanto a ese eje horizontal, de izquierdas, de derechas. ¿Esto se puede mantener en el tiempo? Lo digo también porque, si salvando las distancias, ha ocurrido también con el movimiento independentista en Cataluña, donde hemos visto como partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, claramente definidos como de izquierdas, llegan a acuerdos electorales e incluso a promover un movimiento independentista con la burguesía catalana que representada por Convergencia en aquel momento. ¿Hasta qué punto puede ser ese el pegamento? ¿No ha sido un error unir en un mismo proyecto a partidos de diferentes ideologías o esto es posible? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible y depende de lo que pongamos en el primer lugar, arriba de todo. Si ponemos por encima de todo a Canarias, todos coincidimos. Nosotros tenemos un concepto de Canarias como una unidad y luego, cuando estás en política, es para resolver los problemas a las personas. Y todos estamos de acuerdo en que hay que resolver los problemas a las personas. Podemos variar en pequeñas cosas, pero en pequeños matices. Todos estamos de acuerdo en las políticas sociales que hay que hacer, que hay que ayudar a las clases más desfavorecidas. Todos estamos de acuerdo en que la educación y la sanidad son importantes, que no deben haber colas o listas de espera eternas en la sanidad, que debemos tener plazas educativas para todos nuestros niños, que las políticas en educación, intentar que lleguen a las edades más tempranas posibles para facilitar el acceso y la vida de las parejas y que las parejas puedan tener hijos. Todos sabemos que las infraestructuras, que tenemos que tener infraestructuras disponibles para los ciudadanos. Todos, seas de izquierda o de derecha, todos estamos de acuerdo en que estás en política para solucionar los problemas de las personas. Y luego, en el eje vertical, nosotros somos nacionalistas, porque pensamos que donde mejor se solucionan los problemas de Canarias es teniendo las decisiones en Canarias. Nosotros necesitamos el paraguas del Estado español y el paraguas de la Unión Europea. De eso estoy seguro. Y esto es a título muy personal. Bueno, eso coincide un poco con el manifiesto del Partido Nacionalista Canario, vale, que está publicado en su web. Debemos tener ese paraguas de cobertura de España y de Europa, porque geográficamente estamos a 60 kilómetros de la costa de África y tenemos un señor que se llama Marruecos que está deseando meterle manos a Canarias. Ya vimos unas declaraciones el otro día del presidente del Parlamento marroquí en que animaba a los marroquíes que están en España a meterse en partidos políticos para facilitar el acceso de Marruecos a sus territorios históricos, algo así decía la frasecita, ¿no? Y yo me temo que considere territorios históricos también a Canarias. No lo sé. Pasa que eso no se sabe mucho. Pero bueno, si eso es más bien fantasía o demás que una realidad. Pero por si acaso. En cualquier caso. Por si acaso, nosotros somos todos nacionalistas y todos los nacionalistas desean lo mismo para Canarias. Pues si desean lo mismo para Canarias, todos cabemos. ¿Y por qué entonces hablan ustedes también, usan el término de derechización de Coalición Canaria cuando intentan justificar esta ruptura? Yo creo que yo creo que hay que olvidar de algún modo si estás un poquito más en el centro, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, porque en el carro del nacionalismo, si todos tenemos a Canarias como por encima de todo, Canarias por encima, si tenemos a Canarias por encima de todo, las pequeñas conceptos ideológicos me dan igual, la verdad es que me dan igual. ¿De qué me vale que tú me digas que eres de izquierda si buscas lo mismo que yo, solucionar el problema de la gente? ¿De qué me da que digas que eres de derecha si es que buscas lo mismo que yo, solucionar el problema de la gente? Que es de derecha la defensa o el respeto de la propiedad privada. Sí, eso es claramente derecha. De izquierda no, pero es que también los de izquierda ya quieren respetar la propiedad privada. Porque saben que la gente tiene que tener lo suyo, tiene que tener calidad de vida, tiene que tener servicios públicos adecuados, tiene que poderse comunicar y los canarios necesitamos movernos entre las islas. Yo creo que una de las cosas mejores que ha hecho el gobierno de Canarias es pelear por el 75% de descuento en los transportes interinsulares. También lo de los canarios para ir a la península, pero bueno. Otra cosa es lo que hagan las aerolíneas, entiendo. Otra cosa es lo que hagan las aerolíneas. Pero yo como canario, que vivo en el norte de Tenerife, tengo mi único hermano que vive en el sur de Gran Canaria, mi hija que vive en Aruca, mis otros hijos que viven aquí, para mí Canarias es todo lo mismo. Yo me siento tan cómodo en Gran Canaria como en Tenerife, pero también cuando voy a Lanzarote me siento cómodo. Y eso lo propicia y lo hace posible el que nos podamos mover. Y ojalá todos los canarios nos dedicáramos
si no las conocemos ya, dedicáramos un par de añitos de nuestra vida o un par de veranos en nuestras vacaciones a conocer la isla de enfrente y la otra que queda un poquito más lejos, para ser conscientes del problema que tiene el Hierro, para ser conscientes del problema que tiene La Palma. Yo soy de los canarios que también fuimos a ver y a echar una mano en lo posible en el tema del volcán de La Palma, pero también he estado en La Graciosa 2 o 3 veces y es una maravilla de isla. Pero si es que tenemos tanto bueno, que ¿por qué nos peleamos por tonterías pequeñas de que si tú piensas que si tú estás un poquito más a la izquierda que yo un poquito más a la derecha? La realidad es que en cualquier caso sí que es verdad que cualquiera que observe un poco el desarrollo también de algunos partidos que nacen desde la esfera de la izquierda ideológica, se ve que siempre ha habido en esa esfera de la izquierda ideológica una cierta vinculación con un sentimiento nacionalista, en muchos casos más o menos desarrollado, dependiendo de los ejemplos, y le pongo algunos casos. Yo recuerdo Alternativa Sí Se Puede, cuando nace, que ahora es solamente Sí Se Puede, nace dentro de su seno con importantes líderes políticos muy vinculados con ideas y con el nacionalismo. Y ahora, por ejemplo, hemos visto cómo Alberto Rodríguez, que inicialmente era un miembro de Izquierda Unida, que se desarrolla después políticamente en Podemos, funda un nuevo proyecto político que es el Proyecto Drago, en el que uno de sus títulos o de sus encabezamientos es tener obediencia a Canarias. Es decir, da la sensación de que incluso desde la izquierda también existe un sentimiento de nacionalismo canario, y a donde yo quiero llegar con mi pregunta, Rafael, es que esto da a entender que sí que hay un espacio político que las distintas formaciones están viendo que es necesario cubrir. ¿Por qué no termina de cuajar, digamos, un proyecto mucho más potente en ese sentido? Porque al final, como usted bien ha dicho a lo largo de toda esta entrevista, toda esa división del nacionalismo les está perjudicando. Toda la división perjudica al propio nacionalismo. Y por supuesto que está ese espacio. Yo creo que el sentimiento de los canarios hacia nuestra tierra, quizás motivado por la lejanía hacia la península, está mucho más arraigado, el sentimiento nacionalista está mucho más arraigado en la población canaria que posiblemente en las históricas autonomías españolas como son Cataluña, Euskadi o Galicia incluso, que tiene su PNG también por ahí arriba. Y está mucho más arraigado aquí, quizás sea por esa distancia, pero necesitamos olvidarnos de aquellas pequeñas cosas que nos separan para poder unirnos todos bajo la misma idea, la defensa de Canarias por encima de todo. ¿No puede ser quizás también que haya existido cierto oportunismo en algunos líderes políticos, en algunas formaciones, para utilizar esa sensibilidad de la que usted habla para conseguir resultados electorales y después, cuando llega la hora de la verdad, renunciar a lo que son políticas de verdad nacionalistas? Exactamente. A mí yo creo que en algunos momentos cuando te ves fuera de la política, estoy pensando ahora en Alberto, ¿no? Alberto Rodríguez, sí. Estaba en Podemos. Sí. Podemos es un partido que defiende un Estado español centralista. Un Estado español centralista y ahora es nacionalista. En su partido Drago, en su opción política, ¿ves la palabra izquierda por algún lado? No, simplemente habla de nacionalismo, de sentimiento nacionalista. Hombre, te sumas a esto, pero súmate con ganas de defenderlo de verdad. Porque entiendes a Canarias de esta manera, porque sabes que Canarias es una sola cosa, porque te gusta de Canarias, porque estás orgulloso de vivir aquí y porque quieres defender lo que la gente de aquí necesita que le defendamos. Y ese oportunismo que ahora se puede apreciar tan claramente en el caso, por ejemplo, de Alberto Rodríguez, yo lo he puesto como ejemplo, usted también lo ha puesto como ejemplo, ¿no se ha dado también en Coalición Canaria a lo largo de los años? Pues también es posible, ¿por qué no? Y también a lo mejor el PSOE lo ha utilizado con su federalismo y su Partido Socialista Canario. También, todos, porque en el momento de unas elecciones todos queremos lo mismo, captar votos para gobernar, para tener puestos. Nosotros pretendemos en este momento y de cara a las elecciones del 23 demostrar que aquí estamos, que seguimos vivos y que tenemos un futuro, pero que con nosotros también tiene un futuro Canarias y que podemos ser el paraguas en el que se una todo el nacionalismo, todo el que quiera pensar en clave nacionalista tiene las puertas abiertas del Partido Nacionalista. Estamos en tiempo ya, Rafael, una última cuestión porque va al hilo de la última respuesta. Alguien que nos esté viendo y que diga, oye, yo es que me identifico con esa posición que mantiene el Partido Nacionalista Canario, que han mantenido históricamente, pues con mayor o menor impulso, dependiendo, porque evidentemente dentro de Coalición Canaria se han difuminado, como usted bien ha dicho en esta entrevista, pero también piensa, es que claro, yo votar un partido que probablemente no tenga representantes electorales puede ser un voto perdido, o ese votante que piensa en el voto útil, ¿qué les dirían ustedes? Yo diría que lo primero que tienen que plantearse en este momento es cuál es la utilidad. O sea, cuál es la utilidad que quieren conseguir de su voto.
La utilidad es poner en el gobierno cualquier persona de un partido simplemente por echar a otro. Porque la utilidad del voto es ese. O sea, tienes dos utilidades del voto. La de consolidar en el gobierno a quien está o la de echar en el gobierno al que está. Esas son las dos, la utilidad del voto. Y nosotros planteamos una tercera opción. Ayúdanos a demostrar que el nacionalismo sigue vivo, que Canarias necesita un partido nacionalista y las puertas del PNC están abiertas para todos los canarios. ¿Cómo nos pueden encontrar? En las redes sociales. Accede a nuestra página web, ponte en contacto con nosotros, inmediatamente estaremos en contacto contigo y podremos luchar juntos por Canarias. Nosotros seguiremos muy pendientes de la evolución que tiene un partido que no deja de ser lógicamente un partido histórico que va a cumplir ya 100 años de esos historia. 100 años, que la verdad es que eso se dice pronto, pero es muy complicado mantener una formación política durante tanto tiempo, obviamente con sus idas y venidas y después pasando por en medio de una dictadura con todo lo que ello supuso. Ajá, exactamente. Pero en cualquier caso, Rafael Hernández, ha sido un placer poder mantener esta conversación, conocer un poquito más los motivos de esa ruptura con Coalición Canaria y sobre todo poder hablar de nacionalismo, que es algo muy necesario y que quizás la sensación que podamos tener algunos es que es un debate que se ha ido perdiendo o difuminando con el paso de los años y sin embargo sigue siendo un debate interesante y necesario en la sociedad canaria. Es la misma sensación que tenemos nosotros. Se habla poco de nacionalismo, se habla poco de los verdaderos problemas que tiene una tierra limitada, fraccionada como es la nuestra. Nosotros hace poquísimo hicimos una tertulia en el Puerto de la Cruz en la que la llevó Juan Manuel García Ramos hablando de la ley de residencia. Esos son los problemas de verdad que necesita que se solucionen en Canarias. Sus comunicaciones, pero también su concepción. ¿Cómo queremos que sea Canarias? Eso es lo que nos estamos jugando. Le iba a decir que eso es muy importante, sobre todo porque a lo mejor hoy hemos centrado un poquito la entrevista en el marco teórico, pero habrá más oportunidades para que podamos hablar de cómo llevar a la práctica esa teoría que ahora mismo representa esa ideología o ese manifiesto que ya tiene el Partido Nacionalista Canario. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ti por el tiempo y por poderme dirigir a todos los canarios. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Hernández ha estado hoy aquí en Mírame Televisión, como saben, la única televisión privada con cobertura regional. Nosotros también, practicamos esa necesidad de tener una Canarias más unida y entender el desarrollo de nuestras islas como un todo, como un concepto. Esto no va dentro de un discurso político en ese sentido, pero sí que va dentro de la necesidad de que también los medios de comunicación entendamos Canarias lejos de ese insularismo, lejos de los pleitos insulares, de esas peleas, y unamos también la sensibilidad de todas las islas. Por eso nosotros también apostamos lógicamente por ese tipo de televisión, aunque en cualquier caso aquí estamos hablando de una cuestión política. Lo hemos hecho hoy con Rafael Hernández del Partido Nacionalista Canario. Que pasen una feliz noche. Mañana volvemos con más análisis de la actualidad a partir de las 9. No se pierdan la tertulia aquí de Canarias al Día.